Shabbat Shalom para todos. Aquí vamos empezando. Tuvimos algunos problemitas con la electricidad acá en el lugar donde vivimos, para este lado de la tierra, pero acá estamos preparándonos ya para ir comenzando. Bueno, bienvenidos a todos a esta transmisión, a este tiempo que estamos en Shabbat, como siempre reflexionando y compartiendo algún pensamiento, alguna idea, enseñanza en cuanto a las porciones de la semana que estudiamos en cada Shabbat, o en cada semana. Ya vamos trabajando todo lo que tiene que ver con esa porción que está separada para ese día. Y en esta ocasión estamos con la porción número 2, porque hemos ya comenzado el ciclo, entonces estamos en la porción número 2, que sería la Parashá Noaj. Entonces, pensando en esta porción en la que estamos hoy trabajando, estudiando, pensando un poco, como decíamos al comienzo del ciclo, no nos vamos a detener tanto, y de hecho estuvimos en la semana compartiendo algunos pensamientos y enseñanzas de la porción de años anteriores. Perdón. Y lo que estamos haciendo ahora es compartiendo un poco lo que tiene que ver con la Hafdará, que es la sección de los profetas, y algo también del Brit Hadashah, o el pacto renovado, como mal se conoció, el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a meditar o reflexionar un poquito en esto, en la Hafdará del día, de la porción o la sección de los profetas para este Shabbat, y también algo sobre el Brit Hadashah o el pacto renovado. Entonces, les animo a tener este tiempo, no solamente de escuchar algo, sino ser y pedirle al Ruach de santidad que nos guíe, que nos lleve a esa verdad, a la palabra, y que este sea un tiempo donde podamos no solamente escuchar algo, sino que seamos introducidos en ese río, en ese mar, en esas aguas, no casualmente, no por lo que toca la porción, no las aguas del diluvio en sí, sino que podamos ser introducidos y aún buscar esa profundidad en la Torah. Así que bienvenidos a todos a esta transmisión, a los que hoy están conectados y a los que se vayan a conectar, todos bienvenidos, y les animo ya a tener preparado ahí las porciones. De hecho, cada vez que estudiamos cada porción, y aunque estemos estudiando la sección de los profetas para este día, como lo estamos haciendo en estos Shabbat a partir de que comenzó el ciclo, siempre les animo a tener igual pendiente donde está la porción, o sea, donde está la parashá para este Shabbat. Entonces, por ende, le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis capítulo 6 y también en Isaías 54. Génesis capítulo 6, del versículo 9, es donde empieza nuestra porción para este Shabbat, y también
vamos a ir a la Haftará, que es Isaías, o la sección de los profetas, Isaías capítulo 54. Y un texto que aplica tanto para esta porción, lo que estamos estudiando hoy, la Parashá Noaj o Parashá Noé, Noaj es Noé, vamos a ver también algunos versículos de Mateo capítulo 24, muy pertinente para este tiempo. Entonces, vamos a ir allí. Yo, como les dije, estuvimos compartiendo ya sobre la parashá en sí, la porción, así que yo directamente voy a ir a la sección de los profetas, que es Isaías 54. Para esto, recordarnos un poquito lo que estaba sucediendo en los tiempos en que fue escrita esta profecía, porque en realidad lo que estamos viendo hoy aquí en profundidad estamos hablando acerca de la Haftará. Entonces, vamos ya inmediatamente, vamos a el contexto y la vida de Isaías. Entonces, principalmente lo que tiene que ver con la vida personal de Isaías no se conoce mucho, pero sí podemos ver, quizás podemos prestar atención en esto, que tiene que ver con lo que estaba sucediendo en los momentos que Isaías escribe, da estas profecías y cómo esto tiene que ver, y obviamente en concordancia, el por qué se le está diciendo todo lo que se le está diciendo a Israel por medio de estos anticipos. Entonces, vemos que los mensajes de Isaías es muy importante porque están bien balanceados. ¿Por qué decimos que están bien balanceados? Y de esto nos vamos a detener un poquito más a partir que veamos en sí el capítulo 54, pero cabe aclarar, y esto es muy importante, que hay un antes y un después del capítulo 40. Y no sería nada raro, si nosotros nos podemos saber el número 40 tiene que ver con cambio. Entonces, del capítulo 1 de Isaías al capítulo 40, tenemos el tiempo donde las profecías nos hablan de el juicio de Dios a Israel, el juicio a las naciones, se está hablando de exilio y demás. Pero si nosotros vemos a partir del capítulo 40, lo que vamos a encontrar es esperanza, vamos a encontrar consuelo, vamos a ver que Dios está hablando al pueblo acerca de que va a volver a la tierra. De eso se trata un poco la Haftará, la sección de los profetas para nuestros días, para esta parashá Noaj, y es muy importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que ha sucedido con nosotros, lo que está sucediendo en este tiempo de despertar y en los planes que Dios tiene en la redención final, en los tiempos finales. Muy importante. Siempre sabemos que las porciones que estudiamos cada semana van marcando tiempos, van marcando situaciones, eventos, y es muy interesante que en esta semana podamos prestar atención a lo que se ha vivido. Por eso cuando vayamos a comenzar, termina este Shabbat y comienza una nueva semana, cuando usted esté diciendo Shavua Tov, cuando termina Shabbat, sería en la noche, estamos comenzando el primer día de la semana y por ende estamos en otro ciclo semanal donde está marcado por esa porción de la Torá o de la porción de las Escrituras, donde es importante tener en cuenta que lo que está marcándonos la porción, es muy probable que muchos eventos se den en esa semana que tienen que ver con la porción semanal. Esto es muy interesante tenerlo presente. Aguánteme un poquito porque está regresando la luz, el internet acá, y voy a desactivar esto. A ver, ahí está, me parece. Entonces, ahora sí. Entonces, como les decía, terminamos este Shabbat hoy, a la caída del sol, y comienza una nueva porción de las Escrituras, que es Lej Lejá, que es la tercera Lej Lejá, y nos va a hablar sobre la vida de Abraham. Y ahí comienza, entonces, esa semana va a estar muy marcada por... ¿Bien acá? Estamos... creo que ahí estamos otra vez. Entonces, esta porción, esta semana estuvo marcada por la porción Noaj y terminando este Shabbat hablando de esto, ¿no? De todo lo que tiene que ver con... Recuerden que en esta porción que estudiamos hoy abarca desde el capítulo 6 hasta
hasta el capítulo 11, y nos está hablando del diluvio, de lo que tiene que ver con el diluvio, con todo lo que sucedió, la preparación de la teba o del arca, que Dios le pide a Noah que prepare, la salvación de la familia, y ahí a partir de ahí vemos la extensión y la preservación de Dios, no solamente en Noah, sino en los animales. Luego vamos a un gran tema, que es el capítulo 11, cuando nos habla de la Torre de Babel en la ciudad. Entonces aquí nos aparece Nimrod y sabemos todo lo que tiene que ver con el diseño del anti-Mashiach ya desde el comienzo. Y el capítulo 12, que va a ser la próxima semana, es como que habláramos de redención, por decir así, habláramos de un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque a partir de Abraham hay un nuevo tiempo desde Noé, y Abraham ya tenemos un nuevo tiempo. Y esto también está plasmado en la Haftará y lo vamos a ver un poquito. Entonces, como les decía, el libro de Isaías es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos marca ese antes y después del capítulo 40. Entonces, antes del capítulo 40, o sea, del capítulo 1 al 40 tenemos el tiempo del juicio de Israel, del juicio a las naciones, del exilio y demás. A partir del capítulo 40 en adelante, hasta el 66, nos está hablando de la esperanza y el consuelo, que de hecho, cuando comienzan los tiempos de las festividades de otoño, en el ciclo Teshuvá, ya se comienzan lo que se le llama las Haftarot de consuelo, las Haftarot de Isaías, hablando acerca de la esperanza para Israel. En esta porción, casualmente, en la Parashá Noach, nos toca esta Haftará del capítulo 54, que nos habla casualmente de un evento muy interesante de comparación con Noé o con Noah, y ahora vamos a entender un poquito más. Entonces, el profeta Isaías era un profeta muy interesante que tuvo un rol muy protagónico, principalmente porque él fue el que dio profecías muy exactas y muy interesantes, como coordenadas para tener presente cuando viniera nuestro Mesías Yeshua. Por eso, si nosotros estudiáramos desde los capítulos anteriores, porque algunos, esta Haftará la toman desde el capítulo 52 en adelante, tomando el capítulo 53, que nos habla de Mashiach, y luego el 54, y parte, como vemos hoy, del 55 hasta el versículo 5. Pero nosotros vamos a tomar solo Isaías 54, del versículo 1 al capítulo 55, 5. Entonces es muy interesante porque Isaías está hablando acerca de las profecías, está hablando muy importante acerca de Mashiach y de su nacimiento. Entonces, ¿cuándo escribe Isaías esto? 700 años antes del nacimiento de Mashiach. Y miren, muy interesante porque el rollo de Isaías, principalmente el rollo de Isaías, quizás no otros, pero el rollo en sí de Isaías está considerado como una obra maestra. Así que es muy interesante y les animo, no solamente en los momentos donde toca la Haftará para cada Shabbat, sino en otros momentos puede tener como tiempos de estudio el libro de Isaías y vamos a encontrar riquezas. Por eso quería compartirles esto de Isaías como el rollo, como esa obra maestra. Entonces, Isaías era un profeta obviamente muy dedicado, una persona que era asesor de reyes, era poeta, escritor, estadista y demás. Él vivió y también ministró allí en Judá y habla obviamente a un pueblo que no quiere escuchar, ¿no? Eso sabemos constantemente, no solamente le pasa a Isaías, sino que también a los demás profetas que encontramos en el Tanaj. Casualmente nos hablan de un pueblo que no quiere oír y si nosotros nos ponemos a ver, yendo al Apocalipsis, también está hablando a un pueblo que quizás no quiere escuchar, porque cuando nosotros leemos Apocalipsis o el libro de Revelaciones, lo que encontramos es el que tiene oído, oiga. Entonces, quiere decir que en los tiempos finales también el pueblo del Eterno quiere cerrar sus oídos y no escuchar a la instrucción, no quiere prestar atención a la instrucción del Eterno. Y siempre Dios
tiene a sus profetas, y el libro de Revelaciones nos habla casualmente de todas aquellas cosas que van a suceder y las cuales que nosotros debemos abrir nuestros oídos y prestar atención. De hecho, en este comienzo de ciclo, en la Haftará anterior, nos habla acerca de la sordera y la ceguera de Israel. Muy importante esto. Y ahora sí, hablando un poquito más acerca de esta, específicamente de esta Haftará, ya sabemos un poquito sobre Isaías, un hombre dedicado, un hombre que habla a un pueblo que no quiere escuchar, pero que a pesar de eso no deja de hablarle, no deja de prevenir, pero también es muy interesante porque las porciones, como decía, los capítulos a partir del capítulo 40 son de esperanza. O sea que es un profeta que no solamente está diciendo a Israel le va a pasar esto, sino que Israel también va a vivir estas situaciones de paz, de esperanzas, de consuelo y demás. Entonces, vamos directamente a Isaías capítulo 54, el versículo 1. Y dice así: Canta estéril, Jerusalén, tú que no dabas a luz, prorrumpe en cánticos y alegría, tú que no has tenido trabajo de parto, porque ahora serán más numerosos los hijos de la desolada que de la mujer casada. En otra versión, como siempre lo leo, ya lo voy a tener acá, dice de esta manera, 54, capítulo 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Adonai. Y acá dice los hijos de la desolada. Bien, entonces, muy interesante esto. Vamos a ir un poquito más. Estamos hablando de canta estéril. ¿Cómo puede ser que haya regocijo en una mujer estéril? Y hablemos un poquito, no para nuestros días y el contexto de nuestras sociedades, porque no es tan así, pero sí hablemos en los tiempos del Antiguo Medio Oriente, cuando había una mujer estéril, una mujer que no tenía hijos, no daba hijos, tenía un montón de implicancias. Y principalmente eso estaba relacionado a una mujer que lo más probable estuviera triste. Entonces, cómo el profeta está animándose, podríamos decir así la palabra, cómo el profeta está animándose a decir, canta, canta. Está hablando como decir, como que tenés que estar, alegrarte, ¿no? Como que tenés que estar de fiesta. Es decir, ¿cómo puede ser una mujer estéril que esté de esta manera? Entonces, recordemos que la mujer estéril en los tiempos antiguos era una mujer que por lo general se sentía vacía, muy triste y en muchos casos de depresión, lo que llamamos hoy la depresión. ¿Por qué? Porque todos estos sentimientos y situaciones tenían que ver porque no tenía honor, o sea, no estaba, la mujer estaba como humillada. ¿Por qué? Porque no tenía hijos. Entonces, ahora sí, sin hijos, era una mujer triste, pero está diciendo el profeta, canta estéril, Jerusalén, que no dabas a luz. Entonces quiere decir que si esto estaba sucediendo en este tiempo para el pueblo y para la tierra, quiere decir que ahora el profeta lo que está haciendo es cambiando, y no porque está diciendo sus palabras, sino que por medio del Eterno está trayendo consuelo y diciendo, aunque todo esto ha sucedido, aunque estabas en esta condición, ahora va a cambiar, ¿no? Ahora va a cambiar. Y veamos esto un poquito cómo tiene que ver estos eventos que está relatando el profeta con lo que ha sucedido en Israel. No hablemos específicamente de la tierra, aunque lo implica, sino hablemos de su pueblo a través de las generaciones, a través de los tiempos. Muy interesante esto. Entonces, nos está hablando de una mujer estéril, de una mujer que no daba luz, una mujer vacía, que en tristeza, en depresión, pero que ahora dice, canta Jerusalén. Entonces, está hablando
de que el pueblo había estado exiliado, que Israel, y se dice que cada vez que el pueblo de Israel era exiliado, la tierra quedaba estéril, por ende no daba fruto. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel está conectado a una tierra. Hay una tierra, una promesa, la herencia. Recordemos todo lo que se habló a los patriarcas y lo vamos a estudiar ahora en este ciclo. Nuevamente nos aventuramos a un viaje donde nuevamente vamos a pasar, y en este libro de Génesis o de Bereshit, vamos a pasar nuevamente por el estudio y, por decir así, la profundidad de la formación de nuestro pueblo, prestando mucha atención al llamado de nuestros patriarcas y al propósito y la asignación que el Eterno les da a cada uno de ellos para continuar con esa descendencia, con la promesa que está el Eterno dando y dándole cumplimiento a todo lo que tiene que ver con el convenio. Entonces, ¿son solo palabras? No, es muy importante tenerlo presente cada vez que nosotros leamos y nuevamente comenzamos el ciclo. Prestemos atención a todas las porciones, obviamente, pero en estas que estamos comenzando para tener presente de dónde venimos, hablando así un poquito de identidad, porque de esta porción también está referida a lo que tiene que ver con la identidad. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto? Bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito más. Entonces, otra situación, y hablemos que acá dice, canta Jerusalén. Está hablando Jerusalén, habla de un lugar. ¿Por qué? Porque la tierra estaba estéril por causa de que el pueblo no estaba. Ahora bien, también puede hacer referencia, en cuando hablamos de la mujer estéril, habla y está relacionado a, en aquel tiempo no existían las jubilaciones. Y muy interesante esto. Entonces, una mujer que no tenía hijos, por ende, su futuro, su vejez, se veía en aprietos. ¿Por qué? Porque no iba a tener a alguien que sustentara a esa persona anciana, esa mujer, o en el caso también de los padres, ¿no? Pero tengamos presente esto, que si la mujer quedaba viuda, la mujer estaba sola, su resguardo eran los hijos. Ahora, si ella no tenía hijos, entonces estaba en graves problemas. Que quizás no es, vuelvo a decir, las dos cosas que hablan en cuanto a la esterilidad en los tiempos del Antiguo Medio Oriente, no es lo mismo que en nuestros días. Entonces es muy interesante tenerlo presente. Y aquí hay un mandato, dice, si vamos al versículo 2 y vamos avanzando un poquito, versículo 2 nos está hablando de ampliar. Mire esta versión como lo dice, amplía tu tienda, extiende los toldos de tu morada. Amplía tu tienda, extiende los toldos de tu morada. No te limites, prolonga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En cierta manera es un texto, digamos, conocido para los que venimos del cristianismo, y es un texto que siempre lo hemos hablado o se ha hablado en cuanto a en la aplicación personal, individual, aunque algunas veces como iglesia, ¿no? Se lo decía. Pero cuando vamos a entender un poquito las profecías y a ver cómo esto que Isaías está hablando en estos tiempos antes de Mashiach, esto va a tener repercusión aún para nuestros días. ¿Por qué? Porque nos está hablando de ampliar, nos está hablando de extender. ¿Y a qué hace referencia a esto? Recordemos que en los tiempos antiguos las casas no eran como las que tenemos hoy, que casas de cemento, de madera, ¿no? De lo que se puede hacer. En estos tiempos eran tiendas como toldos, como dice aquí, con telas obviamente, pero también con estacas, que lo que hacían era reforzar o asegurar a esa vivienda de los vientos y demás. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si hay una mujer que está estéril, que no está dando luz, pero que dice que esta desolada ahora va a tener más hijos que la casada, nos está hablando de ahí unos... es muy interesante porque lo que está hablando tiene un contexto y tiene que ver
con todo lo que ha pasado en la separación de las dos casas, todo lo que había pasado con las tribus perdidas. También recordemos que acá Isaías está hablando también a Judá. Judá tiene que ver con el exilio también de Babilonia, pero con el regreso a la tierra, a Eretz Israel. Pero recordemos algo también, que si vamos a los tiempos finales, quiere decir ya, amplía tu tienda, extiende tus toldos, tus moradas, no te limites, prolonga tus cuerdas, refuerza tus estacas, claro, porque va a haber una expansión. Imagínense, si estamos hablando en los tiempos en que vivimos nosotros hoy, que no son los tiempos de los profetas, que aún quizás tenían en total, ¿cómo decir?, conocimiento de lo que aún estaban hablando, estaban profetizando y que seguramente, como dice la escritura, indagaron y obviamente sabían que no era para ellos para esos tiempos. Entonces, esas palabras, esas profecías que se dieron, tienen que ver también con nuestros días. Porque si estamos hablando acá de extender, de reforzar estacas, de prolongar las cuerdas, estamos hablando de un Israel que es mucho más y cumpliéndose con la promesa a nuestros padres, que sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces estamos hablando de grandes cantidades, estamos hablando de mucho pueblo que está creciendo alrededor del mundo, y eso hoy lo sabemos. Hoy podríamos decir que es grandísimo cómo Dios está despertando y llamando a su Israel en este tiempo. Obviamente aquellos que estábamos desolados, perdidos, hoy estamos nuevamente dentro de la casa, ¿no? De la casa. Entonces, este es el tiempo para Israel, y muy interesante, porque si nosotros ponemos a ver los eventos, y acá el versículo 3 lo dice: pues tú expandirás hacia la derecha, a la izquierda, tus descendientes heredarán naciones y poblarán nuevamente las ciudades desoladas. Entonces acá te habla que algo sucedió. Si había desolación, si había esterilidad, algo sucedió, que ahora hay un renuevo, ahora hay como decir, estamos en un tiempo donde está habiendo una multiplicación, donde está habiendo crecimiento, donde está habiendo fructificación, multiplicación. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué? Comienza diciendo canta estéril, pero en el versículo 3 está diciendo que viene mucha gente, muchas naciones, y poblará nuevamente las ciudades. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está sucediendo es, si nosotros vemos en relación con esta porción del día, la parashá Noaj, nos está hablando que por medio de todos los eventos que vimos en la porción anterior, la tierra se había llenado de maldad, entonces que Dios dice: voy a mandar el diluvio, y así preserva la familia de Noaj. Ahora, después de Noaj, vemos otro evento, o sea, en el tiempo de Noaj, tenemos ahí esa limpieza, por decir así, manda el diluvio, y es un nuevo comienzo, un nuevo tiempo con Noaj, porque de hecho sabemos que Noaj significa descanso. Entonces podríamos decir que es el octavo de su generación. Entonces con Noaj hay un nuevo comienzo, no hay otro, es un número 8, es un nuevo comienzo. Pero si nosotros vemos ese evento, pasando de Noaj, inmediatamente pasamos a la porción que viene, la semana que viene, con Les Lejá y el llamado de Abraham para establecer allí Dios un tiempo de multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así como está sucediendo en la parashá, donde nos está hablando el evento de la familia de Noaj, de la descendencia, la multiplicación, todo lo que ocurre en el medio, y Dios llamando a Abraham, y allí ya dándole más forma a nuestro pueblo, por decir así, y estableciendo ya el convenio y también pensando Dios en formar una nación. Bueno, lo mismo está sucediendo aquí. Cuando hablamos en la Haftará, nos está hablando de un pueblo que estaba en error. Sabemos el contexto, lo que hablan los profetas. Israel
se había perdido, fue detrás de los dioses. Judá tuvo un grave problema, como lo vemos en el libro del profeta Jeremías. Continuamente Judá está siendo hablada y advertida, y de hecho por muchos años, por el profeta Jeremías, porque principalmente ellos habían infringido la Torá, la instrucción del Eterno, diciendo, primeramente, y lo vemos en los relatos, que desde el rey y el pueblo se habían olvidado del huérfano, de la viuda y del extranjero. Entonces, Dios venía advirtiendo al pueblo que estaban en error, que estaban yendo por un camino equivocado. El pueblo no escuchó. Y es lo mismo que decía, que con Isaías nos sucede lo mismo. El pueblo no escucha y por ende lo que está sucediendo, que este pueblo que no escucha, al fin, después de años, pensando que no pasaba nada, como siempre pensamos, infringimos o vamos dejando de lado la instrucción del Eterno y pensamos que no pasa nada, pero cuando empiezan a suceder situaciones, ahí nos damos cuenta de que sí pasaba. Pero en el primer momento, como no pasa nada, seguimos. Lo mismo pasó con nuestro pueblo en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Isaías, donde está hablando de un pueblo que no quiere escuchar, que un pueblo que sigue caminando en error y un pueblo que obviamente sufre las consecuencias del exilio por causa que la tierra no soporta lo que estaba sucediendo, quebrando o infringiendo la instrucción del Eterno. Entonces, Judá también es sacada al exilio. Y de esa manera se cumple, por decir así, como esa limpieza, como sucede en el diluvio, y nuevamente están las profecías del regreso, de nuevamente el retorno a la tierra. Y esto es lo que habla en el versículo 3, cuando dice te expandirás, está hablando de las descendencias, de las naciones, y lo relacionamos a esto también con Abraham, con esa semilla que va a todas las naciones. Vuelvo a decirles, siempre pensando en estas profecías en nuestros tiempos. ¿Y cómo lo vemos? Y bueno, lo vemos de esta manera, que estamos en tiempos de despertar, es el tiempo de extender las estacas, las moradas, porque va a recibir mucha gente Israel. Entonces, este pueblo que está en el exilio obviamente no fructificó, no pasó nada, hubieron años como decir, años donde podríamos decir se perdieron, no, estuvieron en el exilio, muchos quizás no sobrevivieron, tenemos otros como Ezequiel, como Daniel, como los amigos de Daniel, que fueron personas que en medio del exilio perseveraron firme y fueron claves en las profecías y en lo que se estableció para los tiempos de Mashiach, para que se preservara allí ese remanente, y luego la venida de Mashiach, con todo lo que eso significaba, y también después de Mashiach, aquellos que fueron sus discípulos, las personas que estuvieron cercanas, y luego cómo se fue expandiendo esas buenas nuevas hasta llegar a nuestros días. O sea, cuando lo leemos pensamos que solamente lo vemos desde un punto en la historia o lo vemos en nuestros días. Pero si lo podemos poner como en esa línea de tiempo, vamos a ver cómo todos los eventos son muy importantes para llegar a donde estamos hoy. Entonces no es que hoy donde estamos es porque, bueno, hubo un momento, esto pasó y ya está. No, y ahí es como decir, Dios viene trabajando a través del tiempo, de la historia, de las generaciones, resguardando su remanente y dando cumplimiento a las profecías, como las vemos plasmadas en el Tanaj. Vemos a las profecías, a los profetas que están hablando las palabras de lo que sucedería, obviamente, en los tiempos de Mashiach, en las generaciones que vinieron, pero también en nuestra generación, en nuestros días. Entonces, vamos a avanzar y dice el versículo 4, no tengas miedo, no serás avergonzada, no te sientas humillada, pues no serás deshonrada. Te olvidarás del ultraje de tu juventud y no tendrás más memoria de la humillación de tu viudez. Recuerden lo que pasó cuando el pueblo se perdió, el pueblo se fue,
también se fue detrás de los dioses, vinieron los exilios, la casa de Israel, las 10 tribus se perdieron cuando Asiria los lleva, y luego también el exilio de Judá, pero que ellos regresan. Ahora, dice, la humillación de tu viudez. Recuerden que Dios se va a divorciar de la casa de Israel y de esa manera se pierde Israel hasta en los días que Dios levanta nuevamente el castigo a su pueblo, y decimos que a partir del 2008 ha sido más fuerte el llamado de Dios hacia la casa de Israel, y en estos días en los que estamos, en esta fecha, en estos tiempos, 2022, es tremendo cómo se está viendo el regreso de esas tribus, de ese pueblo, Dios llamando al remanente en un despertar donde siempre hacemos hincapié en esto y decimos, no tiene que ver con las personas, aunque seamos todos usados, y en correr, y en hablar acerca de las buenas nuevas y vivir la Torá, vivir la instrucción obviamente, y proclamar cada cosa que hacemos, estamos proclamando, y esto tiene que ver con levantar el nombre del Eterno y no profanarlo. Pero también recuerden que estos tiempos que estamos viendo de cumplimiento tienen que ver con el despertar, con lo que Dios estableció y habló en las profecías. Por eso lo estamos en este día hablando, ¿no? Y les decía al comienzo que esta Haftará tenía mucho que ver con esto, con la identidad y con lo que Dios pretendía hacer. ¿Y por qué? Si avanzamos, vamos al versículo, vamos al 6. Esperen. El versículo 4, donde estábamos, se los voy a leer un poquito, dice, no temas, serás confundida, afrentada, si no te olvidarás la vergüenza de tu juventud, y la viudez no tendrás más memoria. El 5, vamos al 5, dice, porque tu marido es tu hacedor, Adonai de los ejércitos es su nombre. Es muy interesante porque aquí tenemos algo como escondido, por decir así, porque estamos hablando que, si nosotros vamos a la palabra, porque tu marido es tu hacedor, está hablando a Israel, está hablando que después de que pasó todo lo que pasó, la viudez, el problema de la juventud, y ya no se va a recordar más esto, porque Adonai dice, es tu marido, es tu hacedor, o sea, quiere decir que a pesar de todo esto se solucionó el problema, tenemos solución a ese problema, y sabemos que Mashiach en el madero allí nos dio la posibilidad de ser parte de la familia nuevamente y reconciliarnos. Dice, Adonai de los ejércitos es su nombre. Nosotros podríamos decir que es el Elohim Sebaot, hablando de los ejércitos. Y siempre que vemos esta forma de decir de Dios, quizás se está refiriendo, y siempre lo decimos, porque Él es el Dios que va delante de su pueblo en la batalla, ¿verdad? Siempre lo decimos. Pero es muy interesante porque la palabra Sebaot viene de Saba, y Saba significa multitudes, muchas gentes. Entonces, lo que está hablando es que Adonai, o Yuhebajé, si podemos decir, es un Dios de mucha gente, de multitudes. Entonces, lo que está hablando, y en la expresión que se hace, es que lo que ya nos está diciendo desde los comienzos, que Dios se tiene guardado un pueblo, que Dios es un Dios de un pueblo grande, así como lo vemos en todo tiempo. Dios está llamando a las naciones, y de las naciones a sus hijos, y despertando y demás. Entonces, es muy interesante la expresión que aquí vemos. Ahora, luego dice, la segunda parte, dice, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y ahí vemos, está como corroborando esa expresión de el Elohim Sebaot o Adonai Sebaot. Cada vez que se decía ese término, está diciendo, Dios es el Dios de las multitudes, de la gente, de las naciones. Dice, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aunque los pueblos, las naciones se han ido en pos de otros dioses, de aquellos fundiciones de como se dice, de estatuas,
de madera, tallados y demás, pero sabemos que hay un Dios que es conocido, que es de toda la tierra. Y es muy interesante la expresión que está haciendo aquí. Entonces, vamos al versículo 6 y adelanto porque quiero hablar un poquito del 7, porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Adonai, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Como mujer abandonada y triste, recuerdan lo que dijimos al comienzo, que una mujer estéril tiene que ver con lo que había en la persona, era como sentir ese abandono, esa tristeza, esa depresión, ese vacío. Dice, y como a la esposa de la juventud, como es repudiada, dijo Adonai tuyo. Versículo 7, y me quiero centrar acá. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Adonai tu Redentor. Entonces, dice, por un poco breve de tiempo te abandoné. Esto es muy interesante porque para nosotros un poco de tiempo, ¿qué sería un poco de tiempo? Para nosotros sería, no sé, podemos dar el ejemplo de una madre que está atendiendo a su niño, un niño pequeño, hablemos de meses, y se va por un breve momento a buscar algo. Para la madre, en su madurez y en todo, en su tiempo, es como voy, rápido hago algo y vuelvo y como que no fue nada. Pero para el niño, está llorando, siente ese vacío, siente ese abandono, y es como decir, me abandonaron pero un montón de tiempo, ¿no? Es diferente la concepción de uno y de otro. Entonces, para Dios está diciendo, por un breve momento te abandoné. Es como decir, la mamá que fue, buscó la mamadera y volvió, o va a buscar algo para atender a su hijo. La misma sensación es la nuestra, como ese niño que decir, wow, fuimos abandonados, pasó mucho tiempo, y en realidad Dios está diciendo por un breve momento. Obviamente los tiempos del Eterno y en la dimensión del Eterno es muy diferente a lo que es para nosotros, ¿no? Y si nosotros hablamos de estos tiempos, es muy probable, y voy a seguir por acá, es muy probable que para nosotros esos tiempos sean muchos. Algunos dicen que este breve tiempo puede ser y está relacionado, porque hay diferentes opiniones. Y en la búsqueda veía esto, que la expresión de Dios, que por un breve tiempo te abandoné, o veamos como dice por un breve momento te abandoné. Breve momento te abandoné. Entonces, para algunos pueden ser los 70 años del exilio en Babilonia para Judá. Otros dicen que pueden ser los 300 años o tomando todos los años, 410 años de que el pueblo estuvo en Egipto. ¿Recuerdan? Que el clamor del pueblo, de nuestro pueblo, era, se olvidó Dios de nosotros, acuérdate de nosotros. Entonces como ese breve momento para Dios, esa ida un ratito de la madre a buscar algo, y el hijo llorando, ¿no? Porque lo abandonó y pasó como mucho tiempo. Entonces, para el pueblo también estuvo tantos años de esclavos en Egipto, como que fue un montón y el pueblo ya está cansado y está pidiendo, por favor, ser liberado, pero para Dios es un breve momento. Otros dicen que puede ser, y acá nos vamos como más, porque lo mismo estamos viendo en los tiempos de Yeshua, ya con otra vez Roma dominando y ya teniendo la hegemonía sobre el pueblo. Ya sabemos que Roma, como muchos de otros, lo que hicieron fue, como hablamos, Asiria, Babilonia, introducir un montón de cosas en el pueblo para que el pueblo se asimilara. Roma hace lo mismo, Roma quiere sacar mucho de lo que tenía que ver con Dios, y de ahí el pueblo también lucha por no ser dominado por Roma, y sabemos que muchos fueron asimilados. Podríamos hablar del tiempo de los macabeos, en los tiempos 160, un poco decimos de esa fecha, antes de Mashiach, cuando también hubo un tiempo de mucha asimilación con los griegos. Luego vamos a ver con Roma en los tiempos de Yeshua. Ahora, todo eso tiene que ver
con las muchas veces que el pueblo se fue, el pueblo olvidó al Eterno, y ahí aparece este versículo de las profecías de Isaías que dice, por un breve momento te abandoné. Recordemos que Dios no va a abandonar porque sí, sino que siempre es porque el pueblo antes le dio la espalda. Otro tiempo, entonces, pensando en esto, en los tiempos ya del Mesías, hasta nuestros días, que no hay templo, que no tenemos nada, pero sí, recordemos que marcan los tiempos, estos 2000 años de Yeshua hasta ahora, nos habla ese otro breve momento, los abandones, que es una posibilidad. Aunque ahora sabemos que si hablamos en tiempo cronos, estamos hablando de mucho más años, estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de 2 milenios aquí, entonces puede ser este también el momento. Ahora, cuando vamos al versículo 8, dice, en un arranque de ira oculté mi rostro de ti por un instante. Escuchaba algo muy interesante y les comparto esto, a qué se hace referencia con esto de la ira, porque dice también, creo que en esta otra versión dice enojo, no, acá dice ira también, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Por lo general hace referencia a esto que es como tener presente, ¿vieron ese río que viene corriendo? Hagamos de cuenta, viene un río que viene corriendo, pero luego se encuentra una cascada. Entonces, cuando ese río viene, pasa por esa cascada, obviamente la caída es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Entonces el agua va a caer más fuerte y lo que se provoca debajo de ese río que viene y que luego pasa a la cascada con más fuerza, lo que va a ocurrir es que ahí debajo se encuentra como una espuma. ¿Sí? Esa espuma hace referencia que así es como esa es la ira de Dios, ¿no? Así como esa espuma es la que está representando acá el profeta. Entonces está diciendo, en un arranque de ira oculté mi rostro. Es como decir, venía de una manera, pero de pronto con todo lo que vio el pueblo, o sea, es como cayendo por esa cascada y provocando esa espuma, la ira del Eterno. Pero aún así dice por un breve momento. Por un breve momento. Entonces, esa es la idea. ¿Por qué? Porque la palabra aquí, ira, o en alguna versión enojo, hace referencia a una palabra llamada ketzet, que es del hebreo, digamos, más antiguo, ¿no? Y que tiene que ver con esta forma de explicar que ese enojo es como ese río que viene en su cauce normal, tranquilo, digamos, a pesar de que corre, pero que de pronto al caer por esa cascada ya la fuerza, la intensidad es diferente. Y así está hablando con esa palabra, está tratando de explicar ese enojo, esa ira del Eterno por su pueblo. Entonces está diciendo, en un arranque de ira oculté mi rostro, y si nosotros vamos a entender un poquito cuando dice oculté mi rostro, siempre va a hacer referencia, y lo dije recién, a que si Adonai ocultó su rostro es porque antes su pueblo ocultó su rostro, se fue, se dispersó, hizo lo que no tenía que hacer, dio la espalda al Eterno. Pero dice por un instante. ¿Por cuánto? Por un instante. Si vamos al versículo 7 dice por un breve momento. Y acá dice por un instante. Pero con amor eterno te mostraré misericordia, dice tu libertador. O sea, aunque por un breve momento, por un instante vino la ira, por un breve momento te abandoné, esto va a cambiarse, ¿no? Siempre vemos estas expresiones del profeta Isaías como diciendo, acá está como lo malo, como esto que sucede, o esta es la acción de Dios, pero asimismo Dios de esa manera decide cambiarlo. Y es por esto que va al versículo 9 y a entender cuál es la conexión de esta Hasdara con la porción de hoy o de esta semana, la Parashá Noaj. ¿En qué está representado? Que está hablando de ese breve momento, ese instante de Dios reaccionando, pero que también Dios está proveyendo siempre como de Él mismo la iniciativa para traer a su pueblo, para darle libertad, para extender la misericordia, y si lo vemos para nuestros días, cuanto más
la misericordia que extendió el Eterno para con nosotros, que envió a nuestro Mesías Yeshua al madero, y allí cumplir en ese corbán y en esa ofrenda, saldar y hacer expiación y redención para que nosotros podamos volver. Porque por un breve momento Él nos abandonó, pero luego extendió su misericordia. Esta misma figura es la que sucede, y lo vemos en el versículo 9, es lo que sucede con esta porción y la conexión con la porción de este día, de esta semana. Dice, pues ese enojo es para mí como las aguas de Noah, así como juré que las aguas de Noah no volverán a inundar la tierra, similarmente he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te increparé. Pues, vuelvo a leerlo, pues ese enojo es para mí como las aguas de Noah. O sea, esa espumita de esa corriente, por decir así, de ese río que viene, la cascada cae con esa intensidad, y esa espumita que se hace, para Dios esa espumita es el diluvio. O sea, miren qué tremendo la forma de ver de Dios las cosas que de las nuestras, ¿no? Y el accionar. Para Dios fue como ese momento de enojo, el diluvio. Y para el mundo fue como acabar con todo, ¿no? Y preservar, gracias a Él mismo que preservó ahí un remanente. Miren qué tremendo, ¿no? Qué tremendo la forma en que Dios está viendo todo esto. Y dice en la segunda parte, así como juré que las aguas de Noah no volverán a inundar la tierra, similarmente he jurado que no me irritaré más contra ti, ni te increparé. Y bueno, hasta acá vemos la idea de redención del Eterno, porque casualmente esta idea de redención está comparándolo con las aguas de Noah. Estamos viendo que Él tiene pensado en accionar. Entonces, dice, así como mi ira fue como ese diluvio con las aguas de Noah, también yo así como guardé, preservé ese remanente, y sabemos que el arca tiene que ver, nos habla de madera, nos habla de que la cubrió, eso tiene que ver con el término capar, que tiene que ver con expiación. Entonces, así como Dios mismo, en medio de la ira, preservó a Noah, y en ese arca, lo mismo también hizo con nosotros, que en medio de esa ira, dice que no va a ser ya como Noah, pero es, digamos, ya no más iba a ser eso, pero sabemos que Él mismo, su pueblo, las generaciones, se van otra vez en contra de Él, le dan la espalda. ¿Qué decide Él? Otra vez darnos una forma de arca, o de teba, o de resguardo, que es Yeshua. Y ahí es donde nosotros encontramos verdaderamente la redención, la expiación, Shalom para nuestras vidas y un cambio. Esta Hafdará habla mucho más. Cuando vemos nosotros, dice las montañas, versículo 10, las montañas pueden ser movidas y las colinas pueden tambalearse, pero mi compasión no se apartará de ti, ni tambaleará mi pacto de paz, dice Hashem, quien se apiada de ti. Bueno, esto lo vemos cumplido obviamente, y ya nos iríamos mucho más, pero lo vemos cumplido en Ezequiel, capítulo, y lo quiero leer, voy a leerles esto, el pacto de paz. Vamos a Ezequiel 37, y luego sí, vamos a terminar en Mateo 24, porque el tiempo avanzó, y sabemos que se hace muy extenso si seguimos, porque hay muchos temas, está muy interesante la Hafdará de esta semana. Si vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 20, dice de esta manera, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Vieron? Fue por un breve momento, pero luego está hablando acá el profeta que esto va a cambiar. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Estamos hablando de la restauración de las dos casas.
ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré. Me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Entonces ahí establece ese pacto, el versículo 26 específicamente, y haré con ellos un pacto de paz. Estableceré un pacto de shalom, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Tremendo, tremendo lo que está diciendo y lo que nos conecta esta Hasdará con los eventos finales, con todo lo que tiene que ver con nuestros días, con el despertar, con todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Es tremendo cómo está todo conectado y cómo el profeta lo que está diciendo en esta Hasdará, lo que está prometiendo a Noé, diciéndole que entrara ese arca porque se iban a salvar y porque Dios mismo traía la expiación, la redención para ellos, preservándolo como su remanente, lo mismo para nosotros hoy. Y vamos a Mateo y conectamos todo esto, Mateo 24, y les pido un segundito más y ya terminamos. Mateo 24, a pesar del corte de luz y todo, miren, acá estamos. Hemos perseverado. Mateo 24, vamos al versículo, vamos al versículo 22. Perdón, desde el 20. Dice, orad pues que vuestra huida no sea invierno ni día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Estamos en el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mira aquí está el Mashiach, o mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Mashiach, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenga cuidado. Estamos en tiempos no de un diluvio literal, pero sí estamos en un tiempo de una guerra, podríamos decir así, donde hay muchos pensamientos, como en todo tiempo, ¿no? Todo muy revuelto, sabemos todo lo que tiene que ver con el sistema del antimagía, está cada vez trabajando más y más y más para sacar, para llevar a su pueblo, al pueblo a la asimilación, para matar, destruir, toda la idea del enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros no debemos creer a todo esto, tenemos que estar muy firmes. Para que esto que está diciendo Mateo 24, y conectándolo con la Hasdará, y conectándolo con la parashá de hoy, es que nosotros debemos tener presente que debemos entrar al arca, permanecer en el arca y estar ahí, primero hasta el tiempo que Dios diga, ¿no? Como se lo dijo a Noé. Pero recordemos que nosotros, si vamos a hablar del arca, que hace referencia a Yeshua, es que nosotros tenemos que estar firmes en quien hemos creído, en nuestro Mashiach. Para esto que tenemos que caminar en la instrucción, saber lo que dice la instrucción, porque la instrucción del Eterno habla de nuestro Mashiach casualmente, y así vamos a saber bien cuál es aquel que nosotros tenemos que recibir y cuál no. Es muy interesante esto. Y dice, ya se los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y luego habla de las señales en el cielo, es muy interesante. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y luego aparecerá la señal en los cielos. Pero el versículo 37, y con esto cierro,
Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del estaban comiendo, bebiendo, casándose y entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué está diciendo? Muy simple, que estamos en tiempos muy complicados, estamos en tiempos donde hemos venido viendo un montón de sucesos y acontecimientos en el mundo. Muchas personas, incluso después del COVID, quedaron muy afectadas psicológicamente, muchas personas que incluso siguen como esos estados de depresión, pero también encontramos gente que menos esperanza tiene, encontramos a un gente dentro del pueblo que fue seducida por diferentes, por decir así, líneas de pensamiento, gente que fue llevada incluso a la asimilación, pero no porque los obligaron, ¿no? Hablamos de que todas las cosas que han sucedido en los acontecimientos llevaron a que el pueblo, por decir así, se enfriara. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de la porción, la Hafdará que leímos y en lo que estamos viendo en Mateo? Que estamos en los tiempos, como los días de Noé, estamos viendo cómo hay un antes y un después. Vemos el accionar de Dios que por un instante deja a su pueblo y luego decide traerlo con misericordia. En los tiempos de Noé pasó lo mismo, el diluvio, pero tenemos un arca que representa a Mashiach, a Yeshua y a la preservación de un remanente. En los tiempos del Mashiach, cuando se habla en Mateo, se está hablando de nuestros tiempos finales y luego dice que va a ser como en los días de Noé, pero también nos está hablando que hay un remanente que va a ser llevado y uno va a quedar y el otro Dios lo va a llevar, y está hablando del Natsal o el levantamiento. O sea, desde esos tiempos del comienzo, como en Noé, como hasta nuestros días, pasando por los profetas, el pueblo llevado a los exilios, Dios siempre prometió misericordia, extender esa misericordia y su salvación, porque como dice el texto aquí, dice tu marido, el Elohim Sebaot, el Dios de los ejércitos. Él es el dueño de toda la tierra, el dueño de todo. Entonces, así como vemos en los tiempos de Noé que hubo salvación, que hubo redención, que hubo expiación, preservando a su familia, también en nuestros días así será. Pero hay que entrar al arca. Y para entrar al arca es muy importante conocer la instrucción, como decimos, estar firmes en nuestro Mesías Yeshua, pero para esto tenemos que conocer la instrucción, caminar en la instrucción, como sabemos, y guardarnos hasta el final y no quizás si ser introducidos, y lo vemos en esta porción, dejarnos llevar por la filosofía de aquellos que estaban en la construcción de la torre, hablando de Babilonia y del sistema del anti-Mashiach. Tengamos mucho cuidado, perseveremos en la palabra, no dejemos de creer y seguir a nuestro Mesías, a nuestro Maestro, firmes, como dicen las palabras, hasta el final. Hasta acá llegamos, si no, voy a seguir hablando. Este es el pensamiento que les dejo para hoy en cuanto a la Hafdará, muy interesante. La Hafdará no termina hasta donde llegué, obviamente, y nos habla después, en el versículo 11, de la Jerusalén que será reconstruida, y también en Isaías 55, que es parte de la Hafdará de hoy, dice: todos los sedientos vayan al agua, el que carece de dinero, que venga, y está hablando de los tiempos final también, dice: dispongan sus oídos, vengan a mí, escuchen y vivirá el alma de ustedes. Y eso tiene también, podríamos estar ahora hablando de lo que significa que viva el alma, todo lo que tiene que ver con escuchar y demás. Por eso les digo, léanlo, ténganlo presente a las palabras de esta Hafdará, que está muy interesante, pero hasta aquí es como abrir ese pantallazo de lo que nos está hablando la porción de los profetas conectado con la Parashá Noaj. Y también Mateo 24. Shabbat Shalom para todos, que tengan un buen término de Shabbat, también tengan una hermosa semana y recuerden que la caída del sol
Termina Shabbat, comienza un nuevo día, el primer día de la semana, pero comenzamos un nuevo ciclo semanal con una nueva porción y presta atención a lo que esa porción está hablando y los eventos, los sucesos que suceden en esa semana. Así que también les digo, Shavua Tov, que tengan una buena semana de salida, porque Lech Lecha significa vete para ti. ¿De qué hay que salir? Esta semana que vendrá también nos enseñará muchas cosas. Shabbat Shalom para todos.